Muy buenas tardes con todos y todas, señor Ministro de Justicia, doctor Ángel Fernando Ildefonso Narro, destacados y destacadas expositoras, público en general que nos acompaña desde las distintas regiones del país. Les saluda Arely Valencia, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Desde este ministerio les damos la bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, el aula descentralizada de mayor alcance nacional. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia al servicio de la ciudadanía para una formación continua en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Antes que nada, quisiéramos agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de la doctora Marianela Ledesma, y a su directora académica, la doctora María Candelaria Quispe, por el trabajo conjunto que hemos venido realizando para hacer posible las conferencias del mes de febrero. La conferencia del día de hoy se titula Pueblos indígenas y derechos lingüísticos y tiene por objeto ofrecer una mirada interdisciplinaria a los principales desafíos que presenta la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en nuestro país, de manera que podamos establecer agendas de trabajo para reforzar criterios jurisprudenciales y también para mejorar el diseño e implementación de políticas públicas. El panel que nos acompaña esta tarde es un panel de lujo compuesto por destacados y destacadas profesionales que trabajan la agenda de derechos indígenas desde el ámbito jurisdiccional, la academia y el activismo, y cuyas reflexiones sin duda nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema bajo análisis en esta conferencia. Y sin mayores preámbulos, voy a dar el pase a mi colega María Candelaria Quispe, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, quien se encargará de la moderación del evento en esta oportunidad. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia. Muchas gracias, Arely. Ayimpunchay kachun kankunawan munaskay waykepalaykuna. Sutimi María Candelaria Quispe Ponce. Noqapaqqa kay hatun rimari pueblos indígenas y derechos lingüísticos nisqa wakichayqa ancha sumaq kusikuymi. Kunanmi rimarisun. Kanmi derechunchis. Justiciataqa taripasunchis runasimincispa rimarispa. Aguajumsimipi rimarispa. Huampisimipi rimarispa. Hinallataq kunangunchay chay derecho kunamanta rimarinqaku allin yachayniyuq runakuna. Kimsa warmikunata anchata añachani. Marianela Ledesma Narváez hatun warmita. Arely Valencia Vargas hatun warmita. Ñañay Tarsila Rivera hatun warmita. Anchatapuni añachaykuykichispa. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es María Candelaria Quispe Ponce. Es un honor para mí moderar esta mesa del conversatorio Pueblos Indígenas y Derechos Lingüísticos, no solo por el tema que abordará, el derecho de las personas a expresarse en su propio idioma ante las autoridades judiciales, sino también por las personalidades que conforman este panel. Antes de iniciar la moderación, permítanme agradecer a 3 mujeres que han hecho posible y han inspirado este evento. La magistrada Marianela Ledesma Narváez, expresidenta y directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, la doctora Arely Valencia Vargas, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Ñañay, la hermana Tarsila Rivera, presidenta del Consejo Directivo Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Muchas gracias. Hasta aquí, en líneas generales, lo que señalé en mi lengua materna, el quechua. Bien, quisiera reiterar nuestro agradecimiento especial y saludar muy cordialmente a toda la ciudadanía que nos está acompañando en el aula virtual, a quienes nos siguen por las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y a quienes nos ven a través de Justicia TV, canal del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, que durante el mes de febrero se realiza en alianza interinstitucional entre 2 centros de estudios,
el del Tribunal Constitucional y el del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Había señalado al inicio la trascendencia de este conversatorio, que precisamente residía no solo en el tema, sino en los integrantes del panel. Hay un elemento que marca además, remarca esa trascendencia. Se trata de la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien enseguida tengo el alto honor de dejar en uso de la palabra. Adelante, doctor Ángel Fernando Ildefonso Narro. Tiene usted el uso de la palabra para el acto inaugural. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Doctora Arely Valencia, directora del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos de MINJUS. Doctora María Candelaria Quispe, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctora Rosa Sánchez Benítez, asesora del Tribunal Constitucional. Doctor Gustavo Zambrano, docente del Departamento de Derecho de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Doctora Estefanía Roseau, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Señora Tarsila Rivera, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Público en general. En mi calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarlos y dar la palabra de inauguración de la conferencia de hoy titulada Pueblos Indígenas y Derechos Lingüísticos, la cual se realiza en alianza institucional con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. La promoción y protección de derechos humanos de los pueblos indígenas es una tarea de especial relevancia para el Ministerio de Justicia. Los pueblos indígenas son considerados como un grupo de especial protección dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Lo cual implica, entre otras cosas, que el Estado peruano deba garantizar una atención prioritaria a sus derechos a fin de atacar las causas y revertir las consecuencias de la exclusión y desigualdades que han sufrido históricamente. En esa línea, con la que se seguirá trabajando en el diseño de la primera política nacional en derechos humanos que este ministerio prevé lanzar en el segundo semestre del 2022. Mediante esta política buscaremos avanzar un cambio de paradigmas e impulsar el entendimiento de las desigualdades y violaciones de derechos humanos desde una perspectiva estructural. Discutir esta problemática en este tipo de espacios académicos es crucial, dado que en la actualidad aún persisten actitudes negativas y estereotipos que desencadenan la discriminación sistemática hacia los pueblos indígenas. Por ejemplo, la segunda encuesta nacional de derechos humanos, elaborada por Ipsos y el MINJUS en el 2019, reportó que el 25% de encuestados considera que los pueblos indígenas no tienen capacidad para discernir. Lo que es mejor para el país, un 19% de los encuestados considera que es mejor tener como lengua única el español. Y en un 15% considera que es mejor que los pueblos indígenas sean asimilados en la cultura occidental. Sin duda, estos resultados muestran una desvalorización de la cultura y derechos de nuestros pueblos indígenas. Sobre todo, lo cual es necesario trabajar para construir verdadera ciudadanía y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Adicionalmente a ello, quisiera mencionar que como parte del reconocimiento a la cultura y derechos de los pueblos indígenas, este ministerio ha impulsado recientemente la creación de servicios de defensa pública y acceso a la justicia con enfoque intercultural a favor de los pueblos indígenas y originarios. A través de estos servicios se busca brindar asesoría legal y gratuita y defensa jurídica especializada de manera que la condición socioeconómica, la cultura o lengua de origen no sean impedimentos al acceso o la justicia oportuno y eficiente de los pueblos indígenas en nuestro país. Este objetivo va en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de defensa y derechos humanos lingüísticos de pueblos indígenas que se analizará en esta conferencia. Con estas palabras y agradeciendo la participación de cada uno de nuestros destacados y destacadas panelistas, declaro oficialmente inaugurada la conferencia Pueblos Indígenas y Derechos Lingüísticos, esperando
que estimule la reflexión y revalorización de nuestra cultura indígena y protección de sus derechos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias también por la apuesta clara de terminar con la exclusión, la desigualdad estructural hacia los pueblos indígenas. De este modo, el Ministerio de Justicia apuesta claramente y trabaja por la Política Nacional de Derechos Humanos. A continuación, tengo el gusto de presentar muy brevemente a nuestra primera panelista, Rosa Isabel Sánchez Benítez, quien abordará el tema derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Rosa Isabel Sánchez es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora RENACID en Derecho Constitucional y actualmente es asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, donde se desempeña como subcoordinadora de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por estar entre nosotros. Adelante, tienes el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, señor Ministro de Justicia, autoridades del Ministerio de Justicia y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Extiendo también un cordial saludo a quienes me acompañan en este martes de Justicia y Derechos Humanos, a Tarsila, Estefaní y a Gustavo. A continuación, voy a dar inicio a mi presentación y voy a compartir pantalla. Agradecería, por favor, me indicasen si se puede visualizar. Entiendo que se puede visibilizar la presentación para dar inicio. Sí, Isabel, perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, en lo que a mí respecta, voy a hacer una presentación del desarrollo de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En primer término, quisiera destacar que en nuestro país es indispensable partir de la consideración según la cual existe diversidad cultural, étnica y lingüística. Voy a partir justamente de información oficial del Ministerio de Cultura, según la cual más de 4 millones de peruanos y peruanas hablan una de las 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales 44 se hablan en la Amazonía y 4 en los Andes. Entonces, con esta información puedo señalar que en realidad partimos de un dato objetivo, una característica fundamental de nuestro país. Ahora bien, desde lo objetivo, desde la realidad, vayamos hacia las normas jurídicas, vayamos hacia la norma constitucional. Entonces, frente a esa característica, innegable, por cierto, nuestra Constitución ha recogido un mandato de protección de esa diversidad cultural, de esa diversidad étnica, de esa diversidad lingüística, en el entendido de que nuestro país es un país multilingüe. ¿Cuál es el sustento normativo? ¿Cuál es la base jurídica constitucional de este mandato de protección? Específicamente, y dado el tema que nos congrega en esta oportunidad, de la protección de la diversidad lingüística. Pues bueno, son diversos artículos constitucionales, entre los cuales puedo destacar el artículo 2, inciso 19, el artículo 17, los artículos 48, 88, 89, 149 y 191. En conclusión, la norma constitucional ha establecido un mandato según el cual todos los poderes públicos deben proteger esta diversidad lingüística y por lo tanto ello conlleva a la realización de diversas actuaciones con miras precisamente
a efectivizar dicha protección. Respecto a ello, y específicamente a la interpretación jurídico-constitucional que se ha dado a dicho mandato, quisiera destacar dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, específicamente de este colegiado. Y quiero comenzar por el caso Díaz Cáceres de Tinoco. Comienzo con este caso porque ha sido considerado como un caso emblemático en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la protección de los derechos lingüísticos. Este caso, además, como voy a mencionar más adelante, ha empleado la técnica de la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, según el cual se ha advertido propiamente el incumplimiento de mandatos constitucionales en relación a la protección de la diversidad lingüística, lo que ha conllevado a establecer diversas actuaciones que deben ser cumplidas por distintos poderes públicos. Pero comencemos por los hechos del caso. Este caso, en realidad, se ha desarrollado a partir de un proceso constitucional como es el proceso de amparo, y la demanda se presentó en el año 2014. La parte demandante, María Antonia Cáceres Díaz de Tinoco, planteó la demanda contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz, en Ancash. ¿Y cuál era el petitorio? En primer término, la comercialización de sus productos de manera ambulatoria. Pero en lo que aquí interesa, lo que señalaba la demandante era que solicitaba que no se exigiera el cumplimiento de una carta de compromiso redactada en idioma castellano, de fecha 16 de abril de 2014, toda vez que ella era quechua hablante y analfabeta en idioma castellano. Entonces, lo que solicitaba en primer término era que se le permita continuar con la comercialización de sus productos en un determinado espacio y horario, pero ello implicaba que no le sea exigible el cumplimiento de esta carta, que no le resulte vinculante. Entonces, a partir de este petitorio, se identificó que los derechos invocados no solamente eran los derechos a la igualdad o la libertad de trabajo como fluía de la demanda, sino algo muy importante que creo desde ya es un aporte que hace el tribunal para, a partir de esta delimitación, poder desarrollar la temática que aquí nos concierne. Y es que, a partir de la aplicación del principio iura novit curia, según el cual las partes colocan los hechos, pero el juez conoce el derecho, el tribunal determinó que esta discusión además debía desarrollarse a partir del derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad reconocido en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, pero también del derecho a que en las zonas donde predominen las lenguas originarias, éstas sean instituidas como idiomas oficiales junto al castellano, mandato que proviene del artículo 48 de la norma fundamental. ¿Cuáles son las materias constitucionalmente relevantes considerando la temática que hoy nos ocupa? La protección constitucional de la diversidad lingüística, que propiamente es un mandato elevado a este rango constitucional, y el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas que usan un idioma propio distinto al castellano ante cualquier autoridad. Respecto al primer punto, la protección constitucional de la diversidad lingüística, el tribunal señaló que el propio idioma, lengua aborigen o la lengua originaria, de acuerdo a lo que se ha establecido en la ley 29735, en realidad constituyen términos equivalentes a efectos de la tutela constitucional. En todo caso, precisa que entiende por lengua aborigen o lengua originaria a la lengua anterior a la difusión del idioma castellano. Pero además añade esta característica de la preservación y empleo en el territorio nacional. Además, algo fundamental en el análisis de la protección constitucional de la diversidad lingüística es esta doble
perspectiva de los derechos lingüísticos y del accionar del Estado. Esta doble perspectiva se plasma en una dimensión individual y en una dimensión colectiva. Particularmente yo considero que esta sentencia es muy clara y pedagógica, sobre todo porque ilustra de manera sencilla cuáles son esas dos dimensiones que constituyen esta protección constitucional de la diversidad lingüística. La dimensión individual alude a este derecho de cada persona integrante de una comunidad lingüística a comunicarse en su propio idioma con cualquier autoridad en cualquier lugar de la República. Y aquí destaco que ello puede desarrollarse de forma directa o también a través de un intérprete proporcionado por el Estado, lo que, como vamos a ver más adelante, tiene una relación directa con el derecho a la defensa en el caso del desarrollo de determinados procesos. La dimensión colectiva, a su vez, hace referencia a la predominancia, y para ello el tribunal se refiere a los elementos que proporciona el artículo 7 de la ley 29735, y se entiende que esta predominancia puede darse en un distrito, en una provincia o una región. Lo que a mí me importa destacar de esta dimensión colectiva es esta obligación estatal de institucionalización que viene a ser la oficialización de la lengua, además del castellano, en la zona donde ésta predomina. Y esta institucionalización, quisiera destacar, debe darse con los mismos alcances que los del idioma castellano. Entonces, si nos preguntásemos qué implica esta oficialidad de una lengua originaria, pues diríamos que es una concreción del mandato establecido en el artículo 48 de la Constitución, lo que debe desarrollarse conforme a ley, y aquí es importante el aporte de la Ley de Lenguas y su reglamento. De hecho, en esta sentencia se hace mención del artículo 12 y de diversas acciones concretas por parte de los poderes públicos para materializar dicho mandato. Si bien se reconoce que debe darse estas acciones a partir de la progresividad, también el tribunal destaca que a la fecha de la expedición de esta sentencia, en el año 2018, aún no existían progresos significativos para dotar de efectiva vigencia al derecho a que el Estado haga oficiales las lenguas originarias allí donde resultan predominantes. Y precisamente destaca que este caso, Díaz Cáceres de Tinoco, es muestra de ello. Para continuar avanzando con esta explicación de esta sentencia emblemática, el tribunal destacó que era importante la elaboración y publicación del mapa etnolingüístico del Perú como una herramienta de planificación, pero también para la toma de decisiones, como también destacó la relación de este mapa con el Registro Nacional de Lenguas Originarias. Además, destacó la importancia de adoptarlas como instrumentos de comunicación de los poderes del Estado y sobre todo reconocerlas como herramientas de relación de la ciudadanía con dichos poderes. Para ir finalizando con la referencia a esta sentencia, este último punto tiene relación con la prohibición de discriminación. Entonces, los mandatos establecidos en la Constitución, en el artículo 2, inciso 19, y en el artículo 48, también exigen el cumplimiento de la prohibición de discriminación, de forma tal que todas las personas puedan ejercer estos derechos, sea de una dimensión individual o una dimensión colectiva, sin que sean discriminados, lo cual se encuentra plenamente prohibido por la Constitución. Esta prohibición de discriminación conllevó a un conjunto de reflexiones por parte del alto colegiado. Se destacó que hablar una lengua originaria es motivo de discriminación en el Perú. También se hizo referencia a la asociación entre este uso y una minusvaloración de quien la habla. También se destacó que el uso de la propia lengua es indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que llevó a plantear la existencia de discriminaciones estructurales, es decir, el impedimento de que se superen diversas brechas en diferentes ámbitos de la vida personal y social de todas las personas, de todos los ciudadanos que
usan sus lenguas originarias. Entonces, aquí el tribunal destacó que ello, en buena cuenta, implica hablar de una violación del derecho a la igualdad en su dimensión sustancial, toda vez que no solamente estamos ante una falta de reconocimiento, ante una ausencia de remoción de obstáculos para el ejercicio pleno del derecho reconocido en el artículo 2, inciso 19, y del mandato constitucional establecido en el artículo 48, sino que también ello conlleva a que se impida la plena realización de diversos derechos fundamentales, como pueden ser derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, culturales, medioambientales, entre otros. Concretamente, el tribunal aquí destacó la figura de la discriminación por indiferenciación, según la cual esta se produce cuando, frente a situaciones sustancialmente desiguales, se brinda un trato igualitario. Se declaró entonces fundada la demanda y además se estableció un estado de cosas inconstitucional por el cual se determinó una ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias en las zonas del país donde ellas son predominantes. Se establecieron distintos mandatos con alcance hacia el Ministerio de Educación, respecto también a diversas entidades públicas y privadas de la provincia de Carhuaz, y en lo fundamental se exhortó a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos a que realicen sus máximos esfuerzos para que al año 2021 se oficialice el uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo. Concluyendo, quisiera destacar que esta reflexión está enlazada con lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en el caso Santiago Manuín Valera y Bryce Pérez Ramírez. Este es un proceso de cumplimiento también iniciado en el año 2014, por el cual los demandantes emplazan al presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas a fin de dar cumplimiento efectivo a diversos artículos que son los incisos 2 y 3 del artículo 114 del Código Procesal Penal, para que se cumpla la obligación del Poder Judicial de proporcionar intérpretes en todos los procesos penales realizados en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, específicamente cuando los procesados pertenezcan a los pueblos indígenas Ahuajún Huampis y no entiendan el idioma castellano o tengan dificultad para comprenderlo. Aquí los derechos invocados no son solamente el derecho constitucional de asegurar y exigir la eficacia de normas legales, que presupone también asegurar la eficacia de normas constitucionales y de actos administrativos, sino específicamente, como se mencionó en la demanda, el artículo 2, inciso 19, al cual ya he hecho referencia. De manera sintética, aquí se reflexionó sobre el deber estatal de provisión de intérpretes, y el tribunal se preguntó si esta Corte Superior de Justicia de Amazonas debía proveer de forma permanente y potencial a los miembros de la etnia Ahuajún Huampis que no hablasen castellano o tengan problemas para comprenderlo, intérpretes que cuenten con conocimientos jurídicos que les permitan traducir a este idioma los términos propios de los procesos penales que enfrenten en dicha Corte cuando ello sea requerido. Entonces, para ir terminando, aquí habían dos mandatos objeto de cumplimiento. El artículo constitucional 2, inciso 19, que claramente era objeto de cumplimiento en este proceso, y estas dos disposiciones ya mencionadas. El tribunal hizo un análisis en el sentido de determinar que claramente la norma constitucional era objeto de cumplimiento en este proceso y que las normas antes mencionadas del Código Procesal Penal sí cumplían con las características establecidas para los procesos de cumplimiento según el precedente de la sentencia 168/2005, que de manera sencilla establece diversas características que deben cumplir los mandatos que son objeto de cumplimiento, cuyo cumplimiento se solicita en estos procesos. En lo que aquí interesa, el tribunal destacó que propiamente el hecho de que la parte emplazada alegase que se venía implementando diversas medidas para la provisión de intérpretes, como el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, es propiamente una actividad necesaria
pero propiamente ello no es suficiente para afirmar que las normas cuyo cumplimiento se solicitaba habían sido cumplidas. Además, y esto es lo más importante de esta sentencia, es que se destacó la obligación constitucional de poner a disposición de manera permanente y potencial intérpretes legos en derecho que estuviesen en capacidad de traducir al idioma materno de las personas procesadas, a fin de que pudiese darse pleno cumplimiento a el derecho reconocido en el artículo 2, inciso 19, a estos mandatos legales, pero también, aun cuando propiamente ello no haya sido desarrollado con la misma extensión que ocurrió con el derecho 2 reconocido en el artículo 2, inciso 19, fluye claramente de esta reflexión que aquí lo que se encontraba en juego era también el derecho de defensa. Entonces, el tribunal destacó que si una persona cuya lengua materna es diferente al idioma en el cual se desarrolla el proceso judicial que enfrente, si carece de conocimiento de dicho idioma o tiene problemas para entenderlo, entonces hay un deber del órgano judicial competente de poner a su disposición el intérprete lego en derecho que sea capaz de traducir a su idioma materno las circunstancias fácticas y jurídicas propias del proceso. Entonces, frente a un derecho subjetivo, existe un deber constitucional del Estado en los términos que he mencionado. Con ello concluyo mi participación. Agradezco mucho por esta cordial invitación y bueno, quedo atenta a las preguntas que más adelante se pudiesen formular. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel, por explicar con bastante detalle, además de manera sencilla, para que alcance a la ciudadanía, las sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional, que por un lado claramente marcan la obligación de las autoridades judiciales fundamentalmente, pero también todo aquel que brinde servicios públicos, de hablar el idioma de la zona en la que mayoritariamente predomine ese idioma, esa lengua. Eso es importante. Y por el otro lado, la obligación de que se brinde intérpretes en los procesos judiciales si queremos si queremos evitar la vulneración del derecho de defensa y otra gama de derechos. Muchísimas gracias, Isabel. Seguidamente contamos con la participación de Gustavo Zambrano Chávez. El tema que abordará es derechos lingüísticos de los y las hablantes en el Perú, a pesar de lo avanzado, las limitaciones estructurales persisten. Gustavo Zambrano es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en ética aplicada. Él ha sido director general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura y es miembro, entre otros, es miembro del Consejo Directivo de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le dejo en el uso de la palabra por 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera saber si mi presentación se ve. Perfectamente, lo vemos. Gracias. Okay. Bueno, buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Justicia. Una vez más, compartir algunas ideas relacionadas en esta oportunidad a los derechos lingüísticos de los y las hablantes en el país. Mi ponencia ha sido pensada en términos justamente de ir mostrando información que permita reconocer esa diversidad que nos representa, pero que lamentablemente todavía sigue teniendo dificultades para concretarse en acciones palpables desde la acción estatal. Después de la presentando y con las siguientes presentaciones, ello va a ir teniendo una idea mucho más global respecto no solamente a cuáles son estos derechos, sino también cuáles son estas obligaciones que el aparato público en general tiene que ver la manera de cumplir, pero también las limitaciones desde la sociedad, que finalmente tiene que tener un rol muy activo para poder llevar a
cabo el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los y las hablantes en el país. Para comenzar, quisiera señalar, y eso es algo que yo ya vengo presentando en distintas ponencias en las cuales he tenido la oportunidad de compartir, reconozcamos los resultados del censo del 2017. Soy de la opinión de que debemos tomar en gran consideración estos resultados. No solamente tenemos el resultado de la pregunta de la autoidentificación étnica, que fue la primera vez que se preguntó este tipo de preguntas en un censo nacional, sino que ya también volvió a preguntar lo relacionado a la lengua materna. Con respecto a la autoidentificación étnica, para quienes no han estado enterados al respecto, el censo del 2017 llegó a establecer la pregunta respecto a si la persona con qué se identifica, dependiendo de las costumbres, dependiendo de sus antepasados, si se siente parte de un grupo étnico y cómo prefiere ser reconocido al momento de su identificación. Mientras que en el caso de la pregunta de lengua materna, el punto central aquí es tener claridad respecto a cuántas personas tienen como lengua primera, como lengua materna, una lengua distinta al castellano. Y aquí quisiera detenerme. Cuando hablamos de lengua materna, estamos hablando de aquella lengua con la cual la persona comenzó a comunicarse con el mundo. Es la lengua con la que la persona aprendió a hablar. Y la pregunta de lengua materna nos permite tener claridad de saber cuántas personas tienen como lengua materna una lengua distinta al castellano, para poder saber cuántas personas tienen como lengua materna una lengua indígena. Esta información es de muy amplia utilidad, sobre todo para poder tener información mucho más desagregada en materias como salud, educación, vivienda, programas sociales, etcétera, etcétera, porque ya existe una indicación por parte de organismos internacionales para no solamente el Perú, sino América Latina y el Caribe, de la importancia de contar con información desagregada respecto a la situación de los pueblos indígenas dentro de los estados y sus fronteras. Tenemos ya cifras nacionales, pero se hace necesario contar con información más desagregada, mayor data sobre la situación en la que viven los pueblos indígenas y la población afroperuana en el país. Además, ello va a permitir establecer acciones de planificación para la reducción de las brechas en el acceso a servicios básicos, pero además lograr identificar la ubicación exacta de la población indígena y afroperuana. Y específicamente, ¿qué se refiere? Y está relacionado con lo que se presentó anteriormente, y es saber dónde está la población, porque donde hay predominancia de hablantes, se deben establecer los cambios normativos, pero de carácter político y de ejecución del presupuesto, para poder adecuar los servicios que puedan llegar a esa población, ¿no? Finalmente, también la información va a ayudar a actualizar las herramientas del Estado, como puede ser la base de datos y el mapa etnolingüístico. Con respecto a la pregunta de autoidentificación étnica, el 30% de la población nacional se autoidentifica como perteneciente a de cerca del 26% de la población nacional. Y eso es algo que sí me gustaría que todos y todas podamos recordar. Un cuarto de la población nacional, un cuarto de toda la población peruana, respondió que se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena del Perú. Y la población indígena y la población afroperuana además se encuentra en todos los departamentos de nuestro país. No está únicamente, como algunas personas quisieran creer, en determinadas zonas rurales, sino que se encontraría en toda la distribución geográfica de nuestros departamentos. Si vemos este nivel de resultado, nivel de detalle, vamos a encontrar efectivamente que estamos hablando de un 25.8% de la población que se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena, un 3.6% que se identifica como perteneciente a la población afroperuana, y el resto de porcentajes que nos van diciendo cómo es la paleta de colores de autoidentificación en el caso nacional.
Cuando vemos un poco más de detalle los resultados de estas cifras, detengámonos un ratito y pensemos respecto a la población por regiones. En el caso de Puno, el 90.8% de la población de este departamento respondió que se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena en esta región. Es decir, que el 90.8% de la población en Puno se identifica como indígena. El 87% en Apurímac, el 81.5% en Ayacucho, el 80.9% en Huancavelica, el 76.1% en el Cusco responden que se autoidentifican como perteneciente a alguna población indígena. Si lo vemos en ámbitos generales, estamos diciendo que hay una alta concentración de población de personas indígenas en el sur andino. ¿Ya? En los principales departamentos, en Cusco, en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, en Apurímac, una gran concentración de la población indígena estaría ubicada en estas regiones y por eso es importante contar con estas cifras, porque eso me está diciendo que tengo que adecuar mis servicios a esta población. No puedo brindar servicios públicos de forma monocultural. Tiene que haber un servicio pensado con pertinencia cultural. Luego veremos si eso termina siendo suficiente. Pero recordemos esta idea. No puedo seguir prestando servicios públicos pensados monoculturalmente cuando mi población es diversa culturalmente hablando. Los resultados no mienten y por eso me gusta siempre presentar los resultados del censo. Los números no mienten. Lima es el primer departamento con mayor población indígena originaria en el país. Es decir, del total de personas que respondieron que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena, de ese total, el 22.5% se encuentra en el departamento de Lima. Hace un rato mencioné que el departamento con mayor población indígena es Puno. Pues, señoras, señores, en Lima hay más gente que se autoidentifica como indígena que en Puno, que tiene el más alto porcentaje de personas que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Y esto es algo importante, no lo olvidemos. Lima, por la gran concentración poblacional, tiene concentrada a la mayor cantidad de personas que se autoidentifican como perteneciente a un pueblo indígena. Luego, revisemos rápidamente, el mayor número de personas que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena no se encuentran en zonas rurales, se encuentran en zonas urbanas. El 66% de la población indígena se encontraría ubicada en aquellas zonas con un mínimo de 100 viviendas agrupadas contiguamente, es decir, estamos hablando de un promedio de 500 habitantes. Entonces, ahí rompes un paradigma, porque usualmente se piensa que la población indígena se encontraría únicamente en zonas rurales, y no es así. La mayor cantidad de personas que han respondido se encuentran en zonas urbanas. Pero ahora vayamos al tema de la presentación del día de hoy. Del mismo censo, el 16%, es decir, cerca de 4.500.000 personas, respondieron que tienen como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas originarias que han sido reconocidas como oficiales en el Perú. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que de esa gran cantidad, el 85% tienen como lengua materna el quechua, el 10.1% el aymara, el 1.6% el asháninca, el 1.3% el aguajum. Y esto también es importante señalar porque entonces estamos diciendo que dentro del gran bolsón de lenguas, el gran más alto porcentaje son personas quechua hablantes, que coincidiría con las regiones con predominancia de personas autoidentificadas como pertenecientes al pueblo indígena quechua. Ahora, es importante señalar que a diferencia de la pregunta de autoidentificación, en el caso de la pregunta de lengua materna, esta pregunta ya se había hecho en el censo anterior. Y es importante porque eso nos permite comparar cuáles han sido las variaciones de censo a censo. En el censo del 2007, por ejemplo, se señaló que el 83.8% de personas tenían como lengua indígena el quechua y había un aumento de hablantes de lengua quechua. ¿Ya? Y a nivel global, de un censo al otro, es decir, en 10 años, el número de personas que tienen como lengua materna alguna lengua indígena ha aumentado en 465.368 personas. Esto no significa únicamente términos de nacimiento. Estamos hablando, por ejemplo, que la persona que en su momento, en el 2007, no dijo que tenía como lengua indígena, como lengua materna una lengua indígena, en el 2017 ya lo dijo. Entonces hay que ver también esa cifra. No estamos hablando de nacimientos únicamente, estamos hablando de que la persona está verbalizando y afirmando su lengua materna originaria indígena.
Y si vemos los resultados por regiones, lo que vamos a encontrar son resultados similares al caso de autoidentificación. Apurímac cuenta con un 69.9% de personas que tienen como lengua materna una lengua indígena, probablemente el quechua. Puno, el 68.9%. Huancavelica, el 64.3%. Ayacucho, el 62.6%. Y el Cusco, el 55.2%. ¿Ya? Hay que tomar en consideración, entonces, que lo que estamos hablando es que así como hay un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena en las zonas del sur andino, hay un alto porcentaje de personas que tienen como lengua materna una lengua indígena en el sur andino nuevamente. Y si vemos los resultados más a nivel de detalle, vamos a encontrar que nuevamente Lima, como departamento, concentra el más alto número de hablantes de lengua quechua y de lengua aymara. Estamos diciendo entonces que a diferencia de otras regiones donde vamos a encontrar más personas que tienen como lengua indígena, como lengua materna una lengua indígena, es el departamento de Lima. Mientras que por otro lado, en lo que vamos a encontrar en el caso de Loreto, por ejemplo, es que es el departamento con mayor número de personas que tienen mayor número de lenguas indígenas, pero no representaría un número muy alto. Si vemos en el caso de Loreto, por ejemplo, lo que vamos a encontrar, si vamos al cuadro, es que del total de hablantes solamente el 6.4% de las personas en Loreto hablan una lengua indígena, lo cual parece anecdótico tomando en consideración que hay 29 lenguas indígenas en Loreto. Algunas de las razones que se están esbozando es que el censo no había llegado a todos los rincones de Loreto debido a la extensión del departamento, lo cual significaría que para el censo del 2027 es necesario mayor nivel de presupuesto para llegar a mayor número de comunidades. Otro tema tiene que ver con las lenguas que se están perdiendo y que hay lenguas amazónicas que tienen muy pocos hablantes. Seguimos. Rápidamente quiero pasar a esta parte. El hecho de contar con esta información nos permite, por ejemplo, saber que las brechas en el caso de población indígena o originaria en ciertos temas sigue siendo alta en comparación con las personas no indígenas e inclusive con la población afrodescendiente. ¿A qué me refiero? A pesar de los avances en políticas públicas de gran impacto de lucha contra la pobreza y otras satisfacciones, necesidades básicas, esta situación aún no se refleja de forma satisfactoria en el caso de población indígena. Por ejemplo, cuando estamos hablando de personas que no saben leer o escribir castellano, el 11% son indígenas frente a un 4% de personas no indígenas. Cuando estamos hablando de personas que no cuentan con algún nivel educativo por la cifra de autoidentificación, y cuando me refiero a nivel educativo estamos diciendo que ni siquiera tienen inicial, el porcentaje es más alto en población indígena que en el resto de poblaciones. En este caso, un 9% frente a un 5% de población afrodescendiente y un 4% en población no indígena. Cuando estamos hablando de acceso al agua dentro de la vivienda, lo que vamos a encontrar es que el 26% de las personas indígenas no cuentan con este servicio, a diferencia de los otros grupos poblacionales, cuyos porcentajes son menores, de acuerdo a la diapositiva que ustedes pueden ver. Y en el caso de acceso al desagüe dentro de la vivienda, el 40% de las personas indígenas no cuentan con este servicio, a diferencia del 30% en el caso de la población afrodescendiente y el 27% en el caso de las personas no indígenas ni afroperuanas. Rápidamente, lo que no podemos olvidar es que si vemos el mapa del Perú, lo que vamos a encontrar es que en la Amazonía del Perú hay 51 pueblos indígenas, se hablan 44 lenguas originarias, estamos hablando de más de 200.000 personas distribuidas en esta parte geográfica del país y que hay aproximadamente unas 2.159 comunidades nativas reconocidas que agrupan este número de personas a nivel de la Amazonía peruana, cifras del Ministerio de Cultura. Si vamos a la zona andina, lo que vamos a encontrar es, como pueden ver en el mapa, una gran concentración de estos 4 pueblos indígenas andinos, que son el quechua, el aymara, el jacaru y el uro, que se encontrarían, como los digo, principalmente en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, sin descartar las zonas altas de Arequipa, Moquegua, Tacna y Junín, entre otras, además de Ancash y Huánuco. Estamos hablando de más de 4 millones de personas, estamos hablando de 4 lenguas indígenas
indígenas, además de zona andina, que deben ser tomadas en consideración para el diseño de políticas públicas y sobre todo para revisar de qué manera los servicios públicos se están brindando. Esto voy a pasarlo rápidamente porque no creo que tengamos tiempo suficiente, pero cuando vemos las cifras, en el caso de zonas amazónicas, el 15.9% de la población indígena en la Amazonía no sabe leer ni escribir, el 73.8% no cuenta con agua potable dentro de su vivienda, el 84.6% no cuenta con desagüe dentro de su vivienda, el 20% no cuenta con un seguro de salud y el 59.9% no cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico por red pública dentro de su vivienda. Cuando vemos las cifras, en el caso de población indígena andina, el 10.8% no sabe leer ni escribir castellano, o quizás en su lengua originaria también, el 24.6% no cuenta con agua potable dentro de su vivienda, el 38.8% no cuenta con desagüe dentro de su vivienda, el 28.4% no cuenta con seguro de salud y el 14.7% no cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico por red pública. Ahora, si vamos a adentrarnos en el caso de la legislación relacionada que garantiza los derechos de los y las hablantes, lo que no podemos dejar de lado es no solamente la normativa nacional reconocida en el marco constitucional, sino además de ello la ley de lenguas, su reglamento y la política correspondiente que está en un proceso de actualización que debería además pasar por un proceso de consulta previa. Este marco legal se ha concentrado principalmente en lo que es la capacitación de traductores e intérpretes y de funcionarios bilingües que puedan ayudar justamente a que los servicios públicos del Estado puedan brindarse en la lengua originaria de la ciudadanía predominante en los distritos y provincias con alta presencia de hablantes de lenguas originarias. Si lo ponemos en otras palabras, lo que se viene impulsando en el marco de la legislación y la política desde el Ministerio de Cultura es que se identifiquen que hay grandes bolsones poblacionales de hablantes de lenguas indígenas en distritos, en provincias, en regiones, y que se lleve a cabo un trabajo de ir adecuando la prestación del servicio a través de la capacitación de funcionarios que sean certificados para que puedan brindar el servicio en lengua originaria, porque, ojo, no es lo mismo, y hay que tengamos mucho cuidado, no es lo mismo que una persona X ayude a brindar un servicio porque no hay nadie más. Y otra cosa es que el funcionario o funcionaria público tenga la capacidad certificada de brindar el servicio en lengua original. Porque no es lo mismo ayudar, que está bien ayudar, ¿no? No estamos quitándole mérito a ayudar, porque de repente alguien puede decir, ¿alguien sabe quechua? Y ayudes. Y otra cosa es que tengas la habilidad y la capacidad certificada de decir, yo te puedo atender en tu idioma original, que es distinto. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, siguiendo la ponencia anterior, es necesario un intérprete o un traductor o un funcionario que traduzca en un juicio de materia penal, no es que cualquiera que esté en la sala levante la mano y diga, yo te voy a traducir lo que dice el juez. Y otra cosa es que hay una persona que diga, yo sé traducir la temática penal. Yo sé traducir lo que está detrás del derecho administrativo en una municipalidad. Yo te puedo traducir un procedimiento para sacar tu DNI. Yo te puedo ayudar a entender en tu idioma cómo se atiende en una agencia del Banco de la Nación. Yo te puedo explicar, utilizando tus palabras, tus idiomas, tus ejemplos, cómo se vota en una elección. Es completamente distinto. Esa chamba se viene haciendo desde el Ministerio de Cultura y es un avance en el marco justamente de la legislación. Un avance, lo cual no significa que sea lo único que haya que hacer. Porque el ministerio no se dedica solo a traducir. ¿Ya? En el marco previo a la pandemia, como les mencionaba, hubieron avances, ¿no? Han habido programas de formación de traductores e intérpretes, han habido programas de certificación a funcionarios públicos, bilingües, se cuenta con una base de datos que ya incorpora la temática de las lenguas indígenas, un registro de intérpretes, un registro de funcionarios bilingües, un registro de lenguas indígenas, entre otros principales. Y en el marco de la pandemia se han puesto en marcha algunas iniciativas por parte del Ministerio que ayuden a atender la emergencia, como la Central de Interpretación y Traducción, que fue creada además mediante Decreto Supremo 012-20
2020 del Ministerio de Cultura. Ya se cuenta con un mayor nivel retomando las acciones de capacitación y formación de traductores, intérpretes y de funcionarios bilingües de manera virtual en este caso, así como la asignación de nuevas funciones en lo que se refiere a la coordinación con otros sectores. En este caso podríamos hablar del Ministerio de Educación principalmente. Pero no es lo único que hay que hacer. Lo que hay que hacer ahí es ver cómo adecuas los servicios, cómo finalmente el servicio puede llegar a brindarse, no solamente con el enfoque intercultural, sino considerando la lengua indígena originaria del ciudadano o ciudadana que quiere buscar que el servicio se le brinde de forma adecuada y oportuna, ¿no? En estos últimos años, considerando lo que se avanzó antes de la pandemia y el tiempo de pandemia, se puede afirmar claramente que hay una capacidad institucional instalada en materia de poder ya tener claridad de qué hacer para fortalecer las capacidades de funcionarios e intérpretes y traductores. Además, la pandemia significó una ventana de oportunidad para mejorar el nivel de coordinación con sectores como el MIDIS, como el Ministerio de Agricultura, entre otros, en lo que ha significado que los servicios puedan irse adecuando, yendo desde lo que es nacional a lo regional y local. Además, ha servido de un espacio para ir probando los servicios, en este caso de la central de telefonía, que el ministerio viene tratando de impulsar de un crecimiento increciendo hacia más adelante, además de mejorar Viver donde ayudar a mejorar tanto la política de lenguas como la política nacional de cultura. Y lo que se busca ahora ya hacia el año 2021 y 2022 es poder tener ya claridad del inicio de lo que es la política y el mayor nivel de uso de los instrumentos de información como puede ser el mapa etnolingüístico. Ahora, ¿cómo garantizar los hechos lingüísticos en contextos de discriminación y racismo? La ponencia ha tenido hasta el momento, ya para ir concluyendo, dos partes y ahora voy a una tercera a manera de conclusión. En primer lugar, un estado situacional que no podemos negar, que hay una realidad de diversidad lingüística y de uso de lenguas maternas a nivel nacional, que es una realidad que no podemos negar. Ya, las cifras están ahí. Un marco normativo que establece obligaciones en el caso del Estado, en todo el aparato del Estado. Cuando hablo del Estado no estoy hablando solamente del Poder Ejecutivo y algunos ministerios, estoy hablando de todo el aparato del Estado. Desde el Poder Judicial, Poder Legislativo, estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de órganos desconcentrados, Defensoría del Pueblo, RANIEC, OMPE, policías, es decir, estamos hablando de todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado tiene que tomar en consideración a quién le está brindando el servicio. Debe tener claridad de cuántas personas indígenas hay en el distrito, en la provincia, en la región donde yo estoy trabajando. Y a esa población, ¿cómo le está llegando a mi servicio? ¿De qué manera le está llegando a mi servicio? Entonces tiene que usar los instrumentos de información que ya se tienen, que son el mapa etnolingüístico, que son la base de datos de pueblos indígenas, y tener claridad de ir no solamente adecuando el servicio desde un enfoque intercultural, sino viendo en qué momento tener funcionarios que hablen la lengua y puedan atender en la lengua originaria, y además de eso contar con traductores e intérpretes de ser el caso. Si yo trabajo en un distrito, en una provincia, en la región del Cusco, tengo que tener claridad de cuántos quechohablantes, cuántas personas quechohablantes van a recibir mi servicio, y si mi servicio lo estoy brindando o existen las adecuaciones correspondientes para brindarlo en quechua. Sin embargo, hay una serie de elementos que debemos tomar en cuenta para poder seguir avanzando. En primer lugar, ¿cómo se garantizan estos derechos lingüísticos? Hay que garantizar la pertinencia lingüística en la prestación de los servicios, como lo he estado diciendo. Hay que fomentar la visibilización y el reconocimiento de las lenguas originarias y la tradición oral, es decir, no queda solamente una labor estatal en términos de adecuar, hay que ver cómo se visibiliza que hay lenguas indígenas en el país que están vivas, porque como lo mencioné al inicio, estamos frente a un 26% de la población nacional que se autoidentifica como indígena y un 16% de la población nacional que tiene como lengua materna una lengua indígena. Y la idea es que la lengua se siga usando, no que se esconda. La idea es que la lengua esté viva, que se hable, que la gente hable su lengua, que no tenga miedo a hablarla, que se puede usar sin ningún tipo de temor a ser discriminado por usar tu lengua. Entonces hay que visibilizar dos hechos, que el Perú es indígena, que el Perú es pluricultural y que en este país se hablan lenguas indígenas. Y el Estado tiene que garantizar que esto sea así y luchar contra la discriminación. Cuando una persona en una entidad pública es discriminada por usar su lengua indígena, el Ministerio de Cultura tiene que pronunciarse, y no hacerlo es un acto de cobardía.
¿no? Fortalecer las estrategias de prevención y los mecanismos de reacción contra los casos de discriminación por el uso de lenguas indígenas, fortalecer la identidad cultural y los procesos de transmisión de lenguas indígenas y la tradición oral, y también revitalizar y recuperar aquellas lenguas que probablemente están en proceso de descenso hacia la posibilidad de que sean olvidadas en el tiempo. Porque como lo mencioné, en un departamento como Loreto, donde existen 26 lenguas indígenas, hay muy pocos hablantes. Muchas de estas lenguas están en proceso de ir desapareciendo porque hay menos gente que las sabe. En el caso, por ejemplo, de la lengua Omagua, estamos frente a muy pocos hablantes. Si me permiten traer la cifra, en el Omagua, que es una lengua indígena que se habla en la Amazonía, solamente hay 3 hablantes. En el Resígaro estamos hablando de 3 hablantes y el Teuchiro estamos hablando de 1 hablante. Entonces, cuando estamos frente a las lenguas menos habladas, lo que hay que hacer no es que las hable más gente, porque tendríamos que tener un tipo de estrategia que no es la misma en el caso de las lenguas más habladas, como pueden ser el quechua y el aymara. Es un péndulo. En el caso de las lenguas menos habladas, lo que tengo que hacer es ver cómo rescato y revitalizo en la medida de lo posible esas lenguas para que una vez que probablemente, porque la vida es así, se dejen de hablar, la lengua no se pierda en el olvido, ¿no? Para ir terminando, ya solo quisiera tomar en cuenta justamente el problema, el racismo y la discriminación, ¿no? Y cómo eso puede estar presente en la forma como se toman decisiones de política pública en la visibilización y el uso de las lenguas indígenas en el Perú. En el distrito de San Juan del Lurigancho, como algunos de ustedes deben saber, se encuentra el Parque Zonal Huiracocha. En el año 2015, como parte del cumplimiento del marco legal en materia de lenguas indígenas, se estableció señalética en castellano y en quechua, tomando en consideración que San Juan del Lurigancho, dentro de Lima, que es el departamento con más hablantes de lengua indígena, en este caso lengua quechua, concentra justamente a la mayor cantidad de esos hablantes. Entonces, lo que se pensó es, si San Juan del Lurigancho concentra un gran alto número de hablantes en lenguas indígenas, en este caso lengua quechua, lo que corresponde es que el Parque Zonal Huiracocha, que es un espacio urbano que se encuentra en este distrito donde esta población probablemente asiste, tenga señalética en castellano y en quechua. Bueno, eso luego fue cambiado con la gestión posterior al año 2015 y se borró la posibilidad de no solamente reforzar el uso del quechua, visibilizar el uso del quechua, sino además mantener la posibilidad de que una entidad estatal, en este caso la Municipalidad de Lima, garantice no que se hable, sino que se difunda el quechua. No es solamente un tema de hablar, no es un tema de que la municipalidad te atienda en quechua, es un tema de si realmente existe el compromiso de garantizar el idioma quechua como parte de las acciones ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, en un distrito que está aquí cerca en la ciudad de Lima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente la presentación ha sido sumamente interesante. Yo rescataría 2, en realidad 3 aspectos. Primero, el aumento, si no significativo, sí importante de la autoidentificación como indígena. Y el otro aspecto, el impulso de políticas públicas de prestación de servicios en las lenguas donde predominen una lengua indígena y la obligación de contar con traductores. Eso tiene por detrás algo importante como las políticas de reconocimiento, mirar al otro, a la otra como iguales. Creo que tenemos desafíos importantes porque frente a un avance siempre puede haber retrocesos, como ha señalado muy bien Gustavo, y la apuesta clara de las instituciones del Estado de que en la diversidad de nuestro país está la riqueza. Muchísimas gracias. A continuación, tengo el gusto de presentar a Stephanie Rousseau, que abordará un tema también sumamente importante, el nexo entre los derechos lingüísticos y la estructura político-administrativa del Estado. Stephanie Rousseau es doctora en ciencia política por la Universidad McGill de Canadá y actualmente es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Stephanie, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te dejo en el uso de la palabra por 15 minutos. Adelante.
Muchas gracias, María. Agradezco mucho la invitación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Tribunal Constitucional. Es un gusto estar presente en este interesante conversatorio. Lo que voy a presentar es una serie de reflexiones que puedan permitir pensar, evaluar, empezar a evaluar más bien el estado de las normas que se han ido adoptando en el Perú, bueno, a partir de la Constitución del 93 y obviamente de la Ley de Lenguas Indígenas del 2011. Para eso voy a presentarles algunos conceptos o nociones conceptuales. Primero empiezo por precisar que hay dos grandes perspectivas sobre los derechos lingüísticos que dan lugar a situaciones muy diferentes o que son producto de situaciones muy diferentes en la política de lo lingüístico, ¿no? Y estos conceptos valen tanto para sociedades donde encontramos minorías lingüísticas que no son indígenas, como en sociedades donde hay minorías o incluso mayorías indígenas. Entonces, una primera situación es cuando la ley establece la posibilidad de hablar en idiomas que no son hegemónicos, es decir, que no son oficiales o que no son el idioma dominante. Porque hay que recordar que hay estados donde no se define legalmente ningún idioma oficial, ¿no? Sino que por la historia misma se ha impuesto un idioma como idioma oficial. Entonces, en ese caso, el Estado permite, ¿no? Es decir, se tolera el uso de idiomas minoritarios en la esfera privada, en la sociedad civil, ¿no? Es decir, no está prohibido y tampoco se acepta la discriminación, ¿no? Entonces, varias de las ideas que hemos escuchado en las presentaciones precedentes nos indican que en el Perú efectivamente contamos con ciertos elementos normativos que van en esta línea, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, se prohíbe la discriminación por criterio lingüístico. A raíz del conjunto de normas que tenemos, ¿no? La segunda perspectiva es donde ya no se trata simplemente de una no prohibición o no discriminación, sino que el Estado tiene como responsabilidad promover el uso de idiomas minoritarios en las interacciones entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? Entonces, lo que regula los deberes del Estado y los deberes y los derechos de la ciudadanía. Y ahí hay también dos escenarios, dos tipos de situaciones. Uno en donde lo que en inglés se llama una situación de norm and accommodation, es decir, cuando el Estado asegura que los ciudadanos y ciudadanas que no hablan el idioma oficial tengan acceso a servicios de intérpretes o puedan acudir a servidores públicos bilingües o multilingües que puedan servirles en su idioma materno, ¿no? Entonces, digamos que es un derecho que el Estado debe de promover, implementar y, digamos, por lo tanto, adecuar
la política pública y el funcionamiento de la administración pública para facilitar estos servicios adecuados a nivel lingüísticos. La tercera situación, ¿no? Que es parte de esta segunda categoría, es cuando se prevé un régimen de idiomas oficiales, es decir, hay más de un idioma oficial, entonces hay por lo menos dos, ¿no? Pero puede haber varios, y los diferentes niveles de gobiernos deben promover condiciones que aseguran la igualdad para el uso y para el estatus de todos los hablantes de todos los idiomas oficiales. Entonces, cuando tratamos de interpretar el caso peruano actualmente y leer lo que encontramos en la ley de lenguas indígenas del 2011 y en los documentos que se han adoptado a raíz de esta ley, ¿no? La política, el reglamento, etcétera, vemos que hay una mezcla, ¿no? Estamos frente a una situación en donde todas estas situaciones son presentes. Y sobre eso creo que habría que reflexionar, ¿no? Y en el contexto de lo que voy a comentar más adelante, que es una lectura de la realpolitik, como decimos los politólogos, es decir, de qué es posible y cómo posibilitar efectivamente que se logre implementar lo que está en las normas. Entonces, adicionalmente, otros elementos conceptuales importantes que ya han sido señalados en las presentaciones anteriores es que los derechos lingüísticos se pueden pensar como un derecho personal individual, o desde lo que se llama el principio del territorio, el principio territorial, ¿no? Es decir, si lo vemos desde el derecho individual, yo como ciudadana tengo derecho a, ¿no? Y ahí puede haber una serie de elementos, no importa dónde yo reside en mi país. ¿No? No importa dónde yo me encuentro en el territorio, tengo esos derechos y puedo exigirlos. Cuando se trata de pensar los derechos lingüísticos desde el principio del territorio, lo fundamental es, primero, de qué territorio estamos hablando, ¿no? Y cuando hablo del territorio, hablo desde un punto de vista de la estructura administrativa y política ¿no? de un Estado, ¿no? Es decir, acá en el Perú tenemos departamentos, tenemos provincias, tenemos distritos, pero también tenemos comunidades campesinas, nativas, ¿no? Entonces, ¿de qué territorio estamos hablando para, ¿no? Si queremos pensar los derechos lingüísticos desde este principio territorial y con qué territorio vamos a asociar qué tipo de derechos lingüísticos, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? El derecho a recibir educación en su idioma materno, el derecho a ser atendido en cualquier servicio público, por ejemplo, de salud en su idioma materno, todo lo que tiene que ver con procesos judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso significa, obviamente, cuando pensamos en estas dos maneras de pensar y organizar los derechos lingüísticos, eso significa conocer
conocer la realidad sociolingüística, ¿no? Y sobre esto Gustavo nos ha dado muchísima información muy relevante. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años en el Perú sobre ese tema. También esto significa identificar los niveles de gobierno subnacional en donde podemos encontrar mayores concentración territorial de hablantes de idiomas indígenas, en el caso peruano, para pensar desde la lógica del territorio, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Especialmente pensando en una diversidad lingüística como la peruana, ¿no? Con decenas de idiomas diferentes, sabemos que los derechos lingüísticos desde la perspectiva individual no van a poder ser derechos con, digamos, muy numerosos. ¿Por qué? Porque cómo organizar, por ejemplo, el acceso de una persona hablante del Shipibo a servicios de salud en su idioma en Piura, en la ciudad de Piura, ¿no? Individual, esta persona debería poder exigir, ¿no?, ser atendida por personal de salud que hablan Shipibo, o por lo menos que haya un intérprete, ¿no?, que pueda... Eso es realista, pensar el diseño de la política de los derechos lingüísticos a través únicamente de la perspectiva individual. Mi opinión es que no, ¿no? Tenemos que determinar cuál debe ser el alcance de los derechos lingüísticos individuales. Es decir, ¿qué tiene que ser al alcance de todos los hablantes de idiomas indígenas en todo el territorio? No importa dónde estén. Y tenemos que pensar muy bien, entonces, qué va a implicar esto para la transformación del aparato estatal, ¿no? Y obviamente tiene que ser dimensiones muy importantes, ¿no?, de los derechos individuales, los derechos fundamentales, y, digamos, las normas que tenemos hasta el momento ya han identificado algunos, ¿no? Y para el principio de territorialidad tenemos que pensar muy bien en qué significa los diferentes niveles de gobiernos que ya existen en la normativa, en la legislación, en el marco normativo administrativo peruano, ¿no? Gobiernos locales, regionales, comunidades, territorios indígenas. Y sobre esto, las normas que tenemos ya han empezado a identificar distritos, provincias, departamentos, como gobiernos que eventualmente tienen la obligación de implementar una serie de derechos lingüísticos reconocidos en la ley. ¿Cómo funciona en el Perú? Funciona a través del criterio de predominancia, ¿no? La ley determina que donde predomina una o varias lenguas indígenas, los gobiernos están en la obligación de implementar progresivamente, sobre eso voy a volver también, estos derechos, ¿no? Entonces es bien importante esta noción de predominancia, ¿no? Y sobre eso hemos avanzado mucho porque contamos ahora con más herramientas estadísticas de información demográfica asociada a esta estructura administrativa. ¿Y por qué es importante? Porque los gobiernos subnacionales, lo más probable es que no lo van a hacer por
simplemente por buena voluntad. No lo van a hacer, entre otras razones, porque no tienen tampoco los recursos y de hecho necesitan mucho acompañamiento, mucho apoyo. Entonces, esta cuestión de predominancia territorial es, desde mi punto de vista, un tema, y desde el punto de vista de todos los politólogos y sociolingüistas que trabajan esta cuestión, es un tema sumamente político, que consideramos como un escenario de predominancia. El 50% de la población de un distrito o una provincia, una región o una comunidad, el 50% más uno o el 60%, ¿no? Y todo eso es sumamente político, porque los habitantes de estas unidades territoriales, si quieren, y de gobierno, no necesariamente están de acuerdo en invertir recursos o no necesariamente estarán de acuerdo en invertir recursos en qué aspectos de lo que entra en esta gran noción de derechos lingüísticos, ¿no? Y por lo tanto, y sobre todo cuando estamos frente a una situación de multilingüismo. Cuando es bilingüismo, bueno, puede haber cierta forma de, ¿no? de lograr cierto consenso. Cuando hay multilingüismo, se vuelve quizás más complejo. Otro problema importante de las normas actuales, el principio de progresividad, ¿no? La ley dice los gobiernos subnacionales y también a nivel nacional tienen la obligación de implementar progresivamente los derechos. ¿Qué significa progresivo? 5 años, 10 años, ¿a qué nivel hay que llegar? ¿Cuándo? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Quién es el responsable de evaluar? ¿No? Entonces, esto es una caja negra. No hay nada escrito sobre el tema. Y tercer problema, el financiamiento, ¿no? La ley no prevé recursos adicionales para implementar la ley del 2011. ¿No? Entonces, ¿con qué recursos? El Ministerio de Cultura ha hecho mucho trabajo. También está haciendo un trabajo el Ministerio de Educación, pero sin un financiamiento explícito en todos los niveles de gobierno que, según las normas, tienen la obligación de implementar el nuevo régimen de derechos lingüísticos, lo más probable es que no vamos a poder avanzar mucho en la práctica. ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una parte de la población que, si bien habla un idioma indígena, no necesariamente se autoidentifica indígena, o al revés, y no necesariamente va a ser una prioridad el tema lingüístico frente a otras necesidades, ¿no? Entonces hay varios temas que no hemos visto de manera tan central en la política nacional, en todo caso, y seguramente en muchas zonas del país, y que tiene que ver con lo que finalmente nos va a poder permitir avanzar en precisar estas cuestiones de predominancia, de progresividad y de financiamiento. Entonces, voy a terminar sobre eso para dar tiempo a Tarsila. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Stephanie, sobre todo también por permitirnos cumplir con el tiempo. Entiendo que tiene muchas cosas que decir, le hemos leído muchos textos muy importantes, pero te agradezco muchísimo por cumplir a cabalidad con el tiempo. Enseguida tengo, como muy bien lo ha señalado Stephanie, tengo el gran gusto y honor de presentar a Tarsila Rivera Sea.
El tema que abordará es derechos lingüísticos y las políticas públicas, retos y brechas para una interculturalidad efectiva. Tarsila Rivera es presidenta del Consejo Directivo del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaj. Es una activista reconocida a nivel nacional y también, y diría yo, sobre todo en el mundo. Desde hace más de 35 años trabaja en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de la juventud indígena, tanto desde la Asociación Chirapaj como desde distintos espacios internacionales, y también ella ha integrado cargos importantes a nivel de Naciones Unidas. Adelante, Tarsila, tiene usted 15 minutos y muchas gracias por estar con nosotras aquí hoy día. Llapaykichikta ukuysun huymanta rimarimusaq llapaykichikpaq. Imatam rimarisunchik, imatam nisunchik. Mañakusunchikchu, icha kusikusunchikchu. ¿No? Kusikusunchis. Kusikusunchik, chaypachaj. Muy buenas noches, queridas personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Voy a hacer comentarios justamente desde el otro lado de la orilla, desde la otra orilla, quiere decir desde el usuario, desde el poseedor de la lengua y la usuaria de esas políticas públicas. Nos hemos concentrado en las anteriores exposiciones de quienes hemos aprendido muchísimo, por supuesto, en el contexto peruano, porque estamos hablando de política pública nacional, ¿no? Sin embargo, me venía preguntando, ¿desde cuándo es que se viene discutiendo sobre los derechos lingüísticos? Porque después de 200 años de vida republicana, en el que se supone se establecen los derechos de todo y de toda ciudadano y ciudadana, seguimos hablando, por ejemplo, de exclusiones históricas y de la necesidad de erradicar el racismo que se expresa en las discriminaciones. Entonces, desde los derechos lingüísticos en las políticas públicas, yo venía pensando de dónde surge. ¿Surge de este contexto nacional o de dónde? ¿No? Quizá en otro momento podemos conversar un poquito más sobre el asunto, pero yo quería comentar algo que viene desde afuera. Los pueblos indígenas, fíjense, hemos tenido que usar una estrategia que ha sido muy efectiva, o sea, desde el plano internacional, para lograr mirada, atención e inclusión en las políticas nacionales. Entonces, los pueblos indígenas, cuando hablamos de los derechos culturales o tener derechos lingüísticos, primero hemos tenido que ir a las Naciones Unidas, ¿no? Porque justamente los problemas estructurales que hasta hoy tenemos no nos permiten ser escuchadas y escuchados por nuestras autoridades. Y me gustó bastante que comentaran que hay una necesidad de conocer los espacios territoriales y la composición de las personas, pero desde sus características sociolingüísticas, y nosotros le llamamos socioculturales. ¿Por qué? Porque cuando elegimos a un gobernante que debe ejercer poder para dar políticas o implementar políticas o decidir, por ejemplo, los presupuestos públicos, casi lo tiene que hacer con venda en los ojos, si es que no conoce la realidad de su país y la realidad de las zonas donde realmente hay una diversidad lingüística, diversidad sociocultural, como se ha explicado claramente a través de los mapas y todo el proceso que hemos seguido, por ejemplo, en los censos y la necesidad de la autoidentificación. Y todo esto también responde a exigencias de las organizaciones y pueblos indígenas desde afuera.
¿no? En alianza con la CEPAL en la región, con alianza con la UNESCO, por ejemplo, para educación y el reconocimiento de las lenguas, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de derechos lingüísticos, de repente estamos hablando de la necesidad de la comunicación y de expresarse en lengua propia, como en este contexto totalmente relacionado con el acceso a la justicia y con el acceso a ejercer derechos, sí, pues, derechos de ser escuchados en la propia lengua y también ser juzgados en la propia lengua, cosa que estamos en camino, por supuesto. Por eso estoy de acuerdo cuando dice que tenemos que alegrarnos, porque hay que alegrarnos de los avances, hay que alegrarnos de este espacio en el que podemos escucharnos y poder decirnos con transparencia los avances, los esfuerzos, pero también hay que decir los pendientes, ¿no? Estoy totalmente asombrada de la cantidad de personas que nos están siguiendo y por eso vale la pena hablar en sencillo y decir las cosas claras. Cuando hablamos de derechos lingüísticos, nosotros estaríamos relacionando con los derechos colectivos e individuales, pero también los derechos lingüísticos están íntimamente relacionados con los derechos culturales, o sea, todo lo que esto tiene que ver con la etnicidad y la propia cultura. En ese sentido, cuando ya en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, en escenarios de acceder a justicia por las mujeres o por conflictos de tierras en zonas rurales, donde el acceso a la justicia era en realidad un sueño, ¿no? Una utopía por la que había que seguir luchando tantos años, porque siempre se ha tenido, lamentablemente, las políticas solamente desde una mirada totalmente vertical y con hegemonía de una lengua y de una cultura. Y no solo eso, sino también excluyendo a la gente que no tenía acceso a manejo de las áreas o de los sectores que tienen la obligación de atender a la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a la justicia, como bien se ha tomado el caso de esta hermana de Ancash, ¿no? Vemos cómo el prejuicio y la no inclusión de un sistema nacional de educación que realmente recoge la multiculturalidad, la pluriculturalidad y el multilingüismo de nuestro país hace que hayamos funcionarias y funcionarios que todavía creen que el que habla una lengua diferente o el que tiene una cultura diferente está en un estándar más bajo que el ciudadano o ciudadana común y corriente. Ese es un aspecto que tenemos que no dejar de lado, tenemos que hacerlo notar, porque la primera obligación que tiene el Estado es garantizar justamente el ejercicio de los derechos plenos y fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos en su diversidad lingüística, en su diversidad cultural, pero también ahora en las nuevas diversidades. ¿Para qué? Para ir justamente implementando políticas que sean incluyentes y respetuosas, ¿no? Desde las mujeres indígenas, por ejemplo, cuando tocamos el aspecto del acceso a la justicia por situaciones de violencias, por ejemplo, múltiples formas de violencias que se dan, nos encontramos con una serie de barreras que no solo está relacionado con la necesidad de tener un intérprete cuando uno va a la justicia o
o llega por lo menos hasta un juicio. Hay una serie de barreras anteriores, o sea, cómo nos atienden en una oficina pública cuando uno es monolingüe, ¿no? Mana miachanicho, mana moyariniquicho, mana miachanicho, utemoy. O sea, ese es el primer golpe que uno recibe en una oficina pública. Yo soy de Ayacucho, ¿no? Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, a discutir sobre el racismo y la discriminación y el derecho lingüístico en Ayacucho, soñábamos que en algún momento la oficina regional de Ayacucho podía tener servidores públicos que con amabilidad en una región quechuahablante pudiera atender en el idioma de la región. Y bueno, son dos idiomas los que tenemos allá, el Ashaninka, Nomachigenga y el quechua. Entonces, esa es una barrera que, por ejemplo, desde la política pública el Estado tendría que ir levantando. ¿Cómo hacemos que los servicios públicos sean amables para esas diversidades lingüísticas y socioculturales? Y que no sea el espacio donde uno siente la peor discriminación y marginación por no ser como se espera. Los centros de salud, ya saben que para las mujeres, por ejemplo, el primer espacio donde se siente que somos no respetadas, no aceptadas, muchas veces es en los centros de salud. ¿Por qué? Porque en las condiciones en las que se vive, como nos ha ilustrado también el doctor Zambrano, el acceso al agua potable, el acceso a una serie de servicios básicos que hacen que no tengamos las mismas posibilidades, ni las mismas condiciones, ni lleguemos a esos centros en las mismas condiciones que otros esperan, ¿no? Entonces, a mí me parece que, además de justicia, en el que se avanza muchísimo, yo creo que ahora los servidores o los operadores de justicia, desde el lugar más alto hasta el más cercano a las comunidades, tienen que escuchar, tienen que reflexionar y tienen que recibir información para modernizarse, porque un funcionario público, un operador de justicia moderno es justamente estar tratando de entender la interculturalidad en las relaciones humanas en sociedades donde vemos diversidad lingüística y diversidad cultural. En ese sentido, a mí me parece que es prioritario salud, educación, justicia y en nuestro medio agricultura. El Ministerio de Agricultura, ¿no? Que está relacionado con las personas que vienen del campo. Hablamos no solo de los indígenas en el Perú, porque muchas veces por ese prejuicio y la falta de información y formación, cuando se habla de indígenas en el Perú, muchas veces se refieren solo a los amazónicos, ¿no? Y cuando hablan de los andinos, hablan de los campesinos. Y se trata de hacer notar que ser campesino tiene otro, digamos, otro estatus, y ser indígena tiene otro estatus. El mapa etnolingüístico que tiene el Ministerio de Cultura es un gran avance, pero también tiene que haber una mirada mucho más amplia, porque, por ejemplo, en Cajamarca, ¿cuántas provincias o distritos hablan quechua? Muchas no hablan el quechua, pero su comportamiento cultural es indígena. Entonces, ¿cómo relacionamos la cultura con la lengua que se les negó por cuestiones históricas? Nuestro país es una complejidad. En esa complejidad hay avances y yo creo que los grandes esfuerzos para que podamos conocernos mejor, entendernos mejor, respetarnos y ejercer derechos individuales y colectivos es un gran esfuerzo que hay que apoyar mucho
y también tratar de que los políticos y los funcionarios públicos, cuando vayan a ocupar esos espacios de gran responsabilidad, se rodeen de gente que conoce y que tiene sensibilidad y que está comprometida con la solución de los problemas que arrastramos durante más de la vida republicana de nuestro país. Yo creo que ahí me quedo porque nos va a ganar el tiempo o ya nos ganó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ñañay Tarsila Rivera. Muchísimas gracias, querida Tarsila Rivera, por esa excelente conferencia, por esa presentación, dando voz a quienes no pueden tener voz. Gracias por hablar desde el otro lado, ese lado importante que es razón de ser de las instituciones públicas y del Estado constitucional, la dignidad de las personas en igualdad. Quisiera agradecer en ese sentido el valioso trabajo de la doctora Arely Valencia por la acertadísima composición del panel y la magnífica convocatoria. Les estamos sumamente agradecidos con los y las más de 700 personas que tenemos ahora en estos momentos en el aula y a otro grupo de personas que nos están siguiendo. Hemos tomado nota de vuestras importantes preguntas que haremos llegar a los panelistas. Les ofrecemos sinceras disculpas ya que debido al tiempo vamos a cerrar no con las preguntas sino con una idea, fuerza o conclusión de cada uno de los panelistas. En ese sentido, dejo a nuestros panelistas en el uso de la palabra por 2 minutos, en el mismo orden de la presentación. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Candelaria, y agradecer las presentaciones de todos aquellos y aquellas que me han acompañado en esta mesa. Considerando lo consultado por quienes nos han acompañado en esta noche, yo quisiera concluir con las siguientes reflexiones. Y aquí me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque quisiera enfatizar que todos, independientemente del lugar en el que nos encontremos, independientemente del espacio en la República en la que nos hallemos, todos tenemos derecho a comunicarnos en nuestro propio idioma ante cualquier autoridad. Ese es un derecho fundamental, exigible frente a todos, frente a todo poder público, pero también frente a los privados. Frente a ese derecho fundamental, cuya naturaleza constitucional es clara e indiscutible, tenemos por otro lado el deber del Estado de institucionalizar aquellas lenguas distintas al castellano en las zonas donde éstas sean predominantes. Entonces, como primera idea fuerza, quisiera dejar en claro que, por un lado, junto a ese derecho que nos asiste a todos y a todas por igual, en igualdad de condiciones, se encuentra ese deber del Estado de institucionalizar esa lengua distinta al castellano donde ésta sea predominante. Entonces, podemos concluir que existe un deber de respeto y también de promoción, sea desde una dimensión individual o de una dimensión colectiva. Por lo tanto, no es necesario que nos encontremos en una zona de predominancia de una lengua distinta al castellano para señalar que solamente en esa zona será exigible el reconocimiento de este derecho de toda persona a comunicarse en su propio idioma. Claramente, la Constitución, si bien es cierto, garantiza esta obligación de institucionalización y valga decirlo, en igualdad de condiciones que el castellano, también reconoce, y no lo olvidemos, este derecho que nos asiste a todos, independientemente de dónde nos encontremos en nuestro país, para que este derecho sea reconocido. Asimismo, quisiera destacar que en atención al segundo caso, al que hice referencia al proceso de cumplimiento interpuesto contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, claramente el Tribunal Constitucional estableció una regla según la cual
toda persona que se encuentre en el marco de un proceso, y es importante destacarlo, no limite el alcance de esta regla a procesos penales. Se refiere claramente a procesos judiciales en general, independientemente de su naturaleza, pues allí se ha establecido como regla este deber de garantizar intérpretes, pero además intérpretes que sean capaces y estén en condiciones de poder realizar una traducción que exprese las circunstancias fácticas y jurídicas de aquello que se está decidiendo en el proceso en curso. Si bien este proceso de cumplimiento al que he hecho referencia fue interpuesto contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, debemos dejar en claro que, y esta es una posición personal y que creo yo encuentra sustento en la Constitución y en la jurisprudencia del tribunal, claramente ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en otras zonas de nuestro país claramente pueden invocar las razones de esta decisión para solicitar que se aplique la misma consecuencia jurídica, porque a igual razón, igual derecho. Entonces creo yo que estos elementos básicos, estas ideas fuerzas, permiten sostener que efectivamente han habido avances, pero cierto es que estos aportes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional necesariamente tienen que ir de la mano con políticas públicas robustas, efectivas, cuyo cumplimiento sea verificado y evidentemente con una asignación presupuestaria que sea acorde con aquello que se pretende garantizar. Creo yo que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, conocedores de nuestros derechos, vamos a poder, creo yo, exigirlos como corresponde frente a cualquier autoridad. Y en ese sentido, estos eventos aportan mucho para el cumplimiento de esa finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Adelante, Gustavo. Tiene usted 2 minutos. Sí, bueno. Gracias. De mi parte, nuevamente agradecer por la invitación al Ministerio, a Arely, y sobre todo también haber podido compartir una mesa con grandes amigas y colegas con quienes ya nos conocemos hace bastante tiempo, y sobre todo volver a escuchar a la señora Tarsila, quien es un referente para todas las personas que trabajamos los temas indígenas y reconocemos su gran aporte en lo que significa la lucha, no solamente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino de las mujeres indígenas, ¿no? Creo que eso es bien importante que lo pueda manifestar. Yo quisiera solamente cerrar con 2 ideas. La primera de ellas es que cuando hablamos de garantizar derechos lingüísticos, no solo estamos frente a la idea de traducir. ¿Ya? Traducir es importante, ¿no? Pero no es lo único, pues. O sea, no es suficiente. Termina convirtiéndose en un techo muy rápido de llegar. Hay que seguir traduciendo, hay que seguir interpretando, hay que seguir generando capacidades para la prestación de servicios en lenguas originarias. Sí, por supuesto. Pero lo que no podemos olvidar es que el trabajo de garantizar los derechos lingüísticos implica visibilizar su uso, implica hacerlo cotidiano, implica garantizar que se luche contra la discriminación y el racismo lingüístico que todavía se mantienen y existen a nivel nacional. Hay que evidenciar que los y las hablantes tienen el derecho de usar sus idiomas indígenas con total tranquilidad y libertad como cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Y la segunda idea es que este es un trabajo que no se limita a la acción estatal, que además, no solamente, como lo mencioné hace un rato, es el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de todo el aparato público, todo en general, sino que también tiene un fuerte componente de trabajo con la sociedad, ¿no? Con la ciudadanía en general, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando se piensa a veces que la educación intercultural bilingüe solo se concentra en los ámbitos rurales y en lo bilingüe, ¿no? Y a veces se olvida lo intercultural, pero nos olvidamos que en una sociedad urbana como la limeña es necesario también trabajar lo bilingüe y también trabajar lo intercultural. Eso no significa que en los colegios capitalinos se enseñe quechua, sino que se valore el quechua, que se reconozca el quechua, el ayáninca, el nomachigenga como lenguas indígenas, y que así como es valioso hablar castellano, es valioso respetar el uso de otros idiomas originarios, ¿no? Eso yo terminaría ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo también por el tiempo, por la puntualidad de los 2 minutos. Adelante, Stephanie, 2 minutos. Muchas gracias y perdonen.
Gracias. Bueno, quiero agradecer y felicitar a las organizadoras. Es un tema sumamente importante, sumamente complejo, que nos ha tocado discutir, y sobre el cual hay mucho que hacer todavía. Quiero reforzar esa idea que traté de comunicar, que es muy importante que desde el punto de vista de la política pública no nos quedemos en un plano declarativo o en un plano de producir herramientas de planificación, que si bien es fundamental y sobre eso creo que ya estamos en muy buen camino, sino que caminemos hacia una mayor precisión en cuanto a las obligaciones de los diferentes aparatos estatales a los diferentes niveles y en conseguir los recursos necesarios para permitir la implementación real de estos derechos, ¿no? Entonces, hay todo una agenda de visibilización, de difusión de información, que obviamente es necesario para que la ciudadanía pueda exigir mayor precisión, mayores obligaciones, ¿no? Y que finalmente se pueda implementar el contenido de la ley del 2011, que es una ley muy bien hecha en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, nada más felicitarles y muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Tarsila, le dejamos en el uso de la palabra. Tiene usted 2 minutos. Adelante, por favor. Cerramos con broche de oro con usted. Muchas gracias. Yo tendría solo ganas de animar a que cada ciudadano, cada ciudadana de este país tengamos desarrollada la conciencia de derecho principalmente, que el Estado es parte de nosotros y nosotros somos parte de él, y que el Estado no nos hace un favor con una política pública. Es un derecho que tenemos y hay que ejercer ese derecho. Y los indígenas y las indígenas, o los que hablamos lenguas diferentes, necesitamos que esa ciudadanía también sienta orgullo de lo que tiene como diversidad. No vergüenza, sino orgullo, porque hay mucho que aportar y mucho que conocer, mucho que compartir desde ese sector sociocultural. Y para nosotros mismos es que tenemos que romper el temor, romper la vergüenza, romper el miedo y decir, Runa simerima mecaneriki. Eso es importante, que nosotras dejemos de lado el temor, los prejuicios, ¿no? Y la academia también tiene un rol importantísimo, porque por ejemplo, los que estudian medicina, que van a hacer el SERUM, los que estudian educación, no solo la educación bilingüe intercultural, los que estudian derecho, si no tienen en su proceso de formación con el acercamiento a esa diversidad cultural y lingüística, ¿cómo van a ir, por ejemplo, a la comunidad Shawi a hacer el SERUM como médicos si no les entienden a las madres que vienen con sus niños? O sea, esa realidad tiene que cambiar y es muy importante que nos conozcamos y desarrollemos sobre todo el respeto a esas diferencias y el respeto también a los derechos lingüísticos. Y yo siempre digo que el Sistema Nacional de Educación tiene que hacer que los niños del colegio Newton Markham crezcan sabiendo quiénes son las quechohablantes, los aymaras, qué aportan los pueblos amazónicos y entender alguna lengua en su real dimensión. ¿Qué significa runas, simirima o runamkaniriki? Muchas gracias. Muchas gracias,
Cercila. Sus palabras han sido sumamente importantes y, como señalaba, han sido un cierre con broche de oro. En este conversatorio se ha puesto de relieve el robusto marco normativo y jurisprudencial de garantía y protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En suma, se han puesto de relieve los avances y también los importantes desafíos para hacer realidad estos derechos. Bien, conjuntamente con mi colega y amiga Arely Valencia, quisiera cerrar el evento académico del día de hoy reiterando nuestro agradecimiento a todos ustedes, los y las participantes, y también invitándoles a nuestro próximo conversatorio, el día martes 22 de febrero, en el que presentaremos un tema sumamente importante: diálogo administrativo jurisprudencial en la defensa y promoción de acceso a la información pública. Como todos sabemos, este derecho de acceso a la información pública es sumamente importante para hacer realidad los derechos de las personas y fundamentalmente una herramienta importante para hacer realidad los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias con todas y con todos. Para mí ha sido un inmenso honor estar con ustedes. Hasta la próxima semana.